el 9º año de enredo con Leo. Su amante irrumpió en mi fiesta de cumpleaños, proclamando su amor verdadero y exigiendo que aceptara el divorcio para que pudieran estar juntos. Leo observó con frialdad, esperando que yo solucionara el problema causado por su amante desobediente, como siempre lo había hecho. Pero ese día, de repente, me sentí harta de todo. Me levanté y le dediqué una leve sonrisa. Voy al jardín a tomar un poco de aire fresco. Leo no le dio importancia, creyendo que, como siempre, había ido a llorar en privado. Pero pasó 1 hora, luego 2, luego 3, y nunca regresé. Finalmente, fue a buscarme. En el jardín, solo encontró un cigarrillo apagado y un anillo. Lo entendió, no iba a regresar. Capítulo 01. 5º año de matrimonio. En el 5º año de nuestro matrimonio, Leo había acogido a una delicada y encantadora bailarina de ballet. Su nombre era Sandra. Escuché que la primera vez que Leo vio a Sandra, quedó cautivado por su gracia elegante, sus movimientos tan etéreos como un hada danzando bajo la luz de la luna. La mantenía oculta, tratándola como un tesoro, demasiado preciosa para ser vista por nadie, incluyéndome a mí. Pero ahora, Sandra vino a buscarme por su cuenta. Sus ojos estaban rojos, llenos de acusaciones mientras me miraba. Leo ya no te ama. Ahora, la persona que ama soy yo. ¿No crees que es cruel e irracional mantenerlo atado a ti por el matrimonio? Leo y yo estamos verdaderamente enamorados. Por favor, concédenos el divorcio y déjanos estar juntos. Lloraba con pena, como una heroína trágica cuya felicidad estaba siendo obstruida por una villana malvada. Yo lo encontré ridículo. ¿Amor verdadero? Te enamoraste del esposo de otra mujer. ¿No te parece vergonzoso? El rostro de Sandra se puso pálido, pero al momento siguiente, lloró aún más fuerte, luciendo aún más lastimera. Sí, tienes razón. Enamorarse de un hombre casado es vergonzoso, y merezco tu desprecio. Pero el amor en sí no está mal. Solo quiero estar con el hombre que amo para siempre. Realmente amo a Leo. No quiero separarme de él. ¿No puedes simplemente dejarnos estar juntos? Sus palabras eran absurdas e infantiles, pero Leo la encontró encantadora y valiente. Le secó las lágrimas con ternura y la consoló con voz suave. Está bien, deja de llorar. Esta noche estaré contigo. La habitación quedó en silencio. Pisoteó mi dignidad para defender a Sandra. Este era un tipo de afecto que nunca había mostrado a sus amantes anteriores. En el pasado, otras mujeres vinieron a exigirme que me fuera. Cuando Leo se enteraba, se aseguraba de que esas mujeres sufrieran. Les advirtió a todos: Miranda es mi esposa. Nadie tiene permitido provocarla. Pero hoy, Sandra arruinó mi cumpleaños, y en lugar de castigarla, Leo la consintió. Después de instruir a su secretaria para que la escoltara a casa, se acercó a mí y habló con voz baja. No te preocupes, no dejaré que vuelva a actuar así que no le pongas un dedo encima. Me estaba advirtiendo. No respondí de inmediato. Leo frunció ligeramente el ceño, con la mirada helada. Miranda, Sandra es joven y no sabe lo que hace. Incluso encontró excusas para ella. Lo entiendo. No te preocupes. Lo interrumpí, asintiendo. La expresión de Leo se suavizó. Extendió la mano para tomar la mía, pero instintivamente me aparté. Su rostro se oscureció con desagrado, pero solo le sonreí y dije: voy al jardín a tomar un poco de aire fresco. Leo asintió. Vuelve pronto. Cortaremos el pastel juntos. Está bien. Me di la vuelta y me fui, sus ojos clavados en mi espalda, pero no miré atrás, ni una sola vez. Capítulo 02. Salí del salón de banquetes y afuera estaba lloviznando. Encendí un cigarrillo. Entre las volutas de humo, por alguna razón, recordé el día en que Leo me propuso matrimonio. Parecía que también llovía ese día. Nos conocimos a los 3 años. Nos enamoramos a los 16. Y a los 23, cuando Leo tuvo éxito en su negocio y ganó su primer millón, me propuso matrimonio. Miranda, ¿quieres casarte conmigo? Ese día, se arrodilló frente a mí, con las manos temblorosas, incapaz de sostener el anillo. Bajé la mirada hacia él y solo le hice una pregunta: ¿me amarás siempre? Él, sin dudarlo, juró con firmeza: para siempre. Le creí que sus palabras eran sinceras, pero los sentimientos cambian fácilmente. A los 27, Leo comenzó a salir con una chica joven y hermosa. Cuando lo descubrí, se arrodilló frente a mí, llorando y suplicándome que no me divorciara, prometiendo que cambiaría. Pero después de la primera vez, vinieron la segunda, la tercera, y la cuarta. Hasta ahora, ya ni siquiera se molesta en ocultarlo, y yo ya no hago escenas. Después de tantas peleas, lo vi todo con claridad, como con Sandra. Leo la trata de manera especial. Por ella, me advirtió y me amenazó. Hace 3 años, probablemente me habría destrozado llorar, pero ahora, solo siento cansancio y asco.
porque sé mejor que nadie que Leo jamás se divorciará de mí por Sandra. No tiene nada que ver con el amor, sino con los años de matrimonio y los profundos lazos de interés. Para él, divorciarse sería engorroso y poco beneficioso. No lo hará, y él también está seguro de que yo no lo haré. Después de todo, durante estos años mencioné el divorcio más de una vez, pero al final, nunca llegó a concretarse. Al principio fue por amor, luego por orgullo, pero, independientemente de la razón, después de tantos años soportando esto, debería estar acostumbrada a este tipo de escena. Pero esta vez, de repente, me sentí harta. Ya no quiero seguir fingiendo con él. La ceniza del cigarrillo cayó, me quemó la punta de los dedos, haciéndome estremecer. En ese momento, un camarero se acercó a mí y me susurró: «Señora, el jefe dice que ya debería regresar a cortar el pastel». ¿Regresar? Volví en mí de golpe. Después de un momento, apagué el cigarrillo y sonreí levemente. «Dile a Leo que no voy a regresar». Capítulo 03. El camarero le transmitió a Leo las palabras de Miranda. El rostro de Leo se oscureció. Los demás intentaron consolarlo rápidamente. «Señora, probablemente solo está de mal humor. Las mujeres a veces tienen pequeños arranques. Jefe, debería ser comprensivo. Las mujeres necesitan ser consoladas. Jefe, ¿por qué no va a tranquilizarla?» Al oír esto, Leo vaciló. Conocía a Miranda desde la infancia. Nadie sabía mejor que él cuánto lo amaba Miranda. Hoy, le había pedido a Miranda que fuera indulgente con Sandra. Y para calmar a Sandra, le prometió que pasaría la noche con ella. No debería haber dicho eso. Era el cumpleaños de Miranda. Debería haberse quedado con ella esta noche. Había cometido un error. Con ese pensamiento, Leo miró al camarero. ¿Estaba llorando? Miranda siempre había sido muy sentimental. Lloraba cuando estaba triste, cuando estaba feliz, e incluso viendo dramas trágicos, a menudo perdiendo el sueño por ello. Era sensible y frágil. Seguramente se había sentido herida por sus palabras y había usado la excusa de tomar aire fresco para salir y llorar en privado. Leo sintió una punzada de culpa. Miranda era su esposa, y hoy era su cumpleaños. No debería haberla avergonzado por Sandra. Le debía una disculpa, pero mientras pensaba en eso, el camarero sacudió la cabeza. No, la señora parecía muy feliz y radiante. Leo frunció el ceño, sorprendido por la respuesta, pero después de un momento, su expresión se volvió fría y su voz tan helada como el hielo. «Entonces, ¿cuál es su problema? Está actuando como una niña. Si no quiere regresar, que no lo haga». Los invitados intercambiaron miradas incómodas, pero no se atrevieron a intervenir más. Solo pudieron esperar. Pasó 1 hora, luego 2, luego 3. Aún así, Miranda no regresó al salón de banquetes. La expresión de Leo se volvió más severa. Se levantó y se dirigió al jardín. Una esposa rica haciendo un berrinche y marchándose por una amante, que inmaduro y poco digno, se había convertido en objeto de chismes. Cuando la viera, definitivamente la reprendería. Pero cuando llegó, el jardín ya estaba vacío. El sonido de la lluvia llenaba el aire. Cerca de un contenedor de basura, solo había un cigarrillo apagado y un anillo. El corazón de Leo se tensó. Era el anillo de plata que había usado para proponerle matrimonio. A lo largo de los años, le había regalado a Miranda innumerables joyas, pero ella apreciaba más ese simple anillo de plata, tratándolo como un tesoro. Pero ahora, lo había tirado descuidadamente a la basura. Ya no lo quería. En ese momento, el viento se levantó, arrastrando la lluvia y empapando la camisa de Leo. Sintió frío hasta los huesos, pero su mente nunca había estado más clara. Miranda no volvería. Capítulo 04. Cuando regresé a la villa, lo primero que hice fue contactar a mi abogado. El abogado, profesional y experimentado, rápidamente revisó conmigo la división de bienes. Después de todo, no era la primera vez que me ayudaba a preparar un divorcio, aunque los intentos anteriores siempre quedaban inconclusos. Pero esta vez era diferente. Estaba decidida, concentrada. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando sonó mi teléfono. Era Leo. Probablemente ya se había dado cuenta de que me fui antes de tiempo sin avisarle, dejándolo en ridículo frente a los invitados. Cuando atendí, sonaba un poco molesto. «Miranda, ¿qué estás tratando de hacer?». Le hice una señal al abogado para que se detuviera. Luego, con voz tranquila, respondí: «Quiero divorciarme». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Cuando Leo volvió a hablar, su tono se había suavizado. «¿Es por Sandra?». No respondí, pensando que había adivinado la razón. Leo pareció aliviado. Su voz tomó un tono conciliador. «Miranda, ella arruinó tu cumpleaños. Fue su culpa. Tienes todo el derecho de estar molesta. Haré que vaya ahora mismo a disculparse contigo». En este punto, todavía pensaba que estaba actuando por Sandra, pero ni siquiera así estaba dispuesto a dejarla. Lo encontré un poco ridículo.
Solté una leve carcajada y lo interrumpí, mi voz firme y tranquila. Leo, esto no tiene nada que ver con nadie más. Entonces, ¿por qué? Quiero el divorcio porque ya no te amo. Leo, el camino por delante es largo, pero ya no lo caminaré a tu lado. Las palabras se sintieron como un peso que se levantaba de mis hombros. Había un poco de melancolía, pero más que nada, una sensación de alivio y libertad. Leo guardó silencio por un momento. Al otro lado, pude escuchar el leve golpeteo de sus dedos contra la mesa, una señal de que estaba pensando profundamente. Cuando finalmente habló, su voz era baja y pesada. ¿Qué estás tramando esta vez? Capítulo 05. Él todavía pensaba que estaba actuando por despecho. La verdad es que esta conversación me resultaba demasiado familiar. Cada vez que descubría sus infidelidades, después de cada pelea y cada llanto, él siempre me miraba con esa misma expresión cansada e indiferente. Sus ojos reflejaban una profunda confusión mientras me preguntaba: durante todos estos años, mi dinero y las acciones de la empresa han estado en tus manos. Esas mujeres no son más que aventuras pasajeras, simples distracciones. Nadie puede amenazar tu posición. Siempre serás mi esposa, la señora de Leo. Todo lo que quieres, todo lo que deseas comprar, puedes tenerlo al instante. Mira a las mujeres que te rodean. Muchas apenas pueden llegar a fin de mes. El salario de un año entero no se compara con el precio inicial de uno de tus anillos. Miranda, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Sí, ¿qué más podría necesitar? Una vida de lujos y abundancia. Muchas personas me envidiaban, incluso mi padre. Después de darle una paliza a Leo, terminó aconsejándome de manera sutil: déjalo pasar. Haz como si no supieras nada. Sigue adelante. El amor nunca será tan sólido como el dinero. Entendía la lógica, pero simplemente no podía aceptarlo. No podía aceptar que una relación de infancia y un matrimonio construido en la adversidad terminaran en una felicidad falsa y un amor vacío. No podía aceptar que un amor profundo terminara en desprecio mutuo. Así que lloré, grité, y mencioné el divorcio una y otra vez, esperando provocar su arrepentimiento y recuperar su amor. Pero lo único que logré fue convertir a mi amante en un enemigo. Un amor tan intenso que engendra odio. Un odio tan profundo que despierta deseos oscuros. Nunca solía creer en esa frase, pero en mis días más oscuros, terminé creyéndola. Leo, probablemente no me lo vas a creer, pero hubo un tiempo en el que quise matarte y luego suicidarme. Pensé que mis palabras lo horrorizarían, pero en cambio, me preguntó: ¿entonces por qué no lo hiciste? Me quedé en silencio por un momento. Luego, solté una leve risa. Mi voz era suave cuando respondí: porque ese día me llamaste, mi amor. Capítulo 06. Amor, un tesoro preciado. Mi madre falleció temprano y mi padre me crió solo. Él me puso un apodo cariñoso, Amor. Cuando Leo lo supo, también comenzó a llamarme así, y lo hizo durante muchos años. En nuestra juventud, me tomaba de la mano mientras corríamos por los caminos rurales hacia la escuela, girando para sonreírme: amor, si no nos apuramos, llegaremos tarde. En nuestra noche de bodas, me besó en la frente, con los dedos temblorosos: amor, te amo. El día que murió mi padre, me abrazó con fuerza, repitiendo una y otra vez en mi oído: amor, no eres huérfana, ahora me tienes a mí para cuidarte, no tengas miedo. En ese entonces, él me amaba más que a nada, pero en algún momento, dejó de llamarme así. Ahora solo decía Miranda. Miranda. Pensé que ya había olvidado ese apodo. Hasta esa noche, cuando lo emborraché y apreté mis manos alrededor de su cuello, presionando poco a poco. Abrió los ojos nublados por el alcohol, vio mis ojos rojos por el llanto y, en lugar de preocuparse por sus manos atadas, frunció el ceño y me preguntó: amor, ¿por qué estás llorando? ¿Alguien te hizo daño? Me congelé. Estaba borracho. No recordaba que me había traicionado, que me había herido. Solo recordaba que me amaba y que no soportaba verme llorar. Así que cuando le dije que había sido él quien me hizo daño, Leo entró en pánico. Me miró. Su voz sonaba lastimera. Lo siento, amor, me equivoqué. Pégame si quieres, pero mañana te llevo a comer batatas asadas. Sí, cuando era joven, adoraba las batatas asadas del puesto en la entrada del pueblo, pero nunca me atrevía a comprarlas. Leo siempre ahorraba dinero para comprármelas. Cuando le ofrecía un bocado, él se negaba. Solo si lo forzaba a probarlas, aceptaba comer. En esos días éramos pobres, pero también nos amábamos más. Cada vez que me enojaba, él me miraba con ojos tristes, como un cachorro temeroso de perder a su dueño. Así era él esa noche. Y yo, sin fuerza de voluntad, me ablandé. Solté mis manos de su cuello y desaté las cuerdas que lo ataban. Con sus llamados ansiosos resonando detrás de mí, salí por la puerta. Subí al techo y miré hacia abajo. Pensé que si no podía matar a Leo,
Entonces quizás debería acabar con mi propia vida. Pero apenas tuve ese pensamiento, un fuerte estruendo rompió el cielo. Seguí el sonido, una tras otra. Las luces de los fuegos artificiales estallaron frente a mis ojos, rojos, azules, rosas, brillantes, hermosos, iluminando medio cielo, una belleza indescriptible. Ahora, mientras miro por la ventana al cielo oscuro sin aquellos fuegos artificiales, hablo con una voz suave y tranquila. En ese momento, de repente ya no quise morir. Incluso me alegré de no haberte matado. De lo contrario, nunca habría vuelto a ver fuegos artificiales tan hermosos. Leo guardó silencio por un largo rato al otro lado del teléfono. Pensé que estaba asustado por mi locura pasada, pero después de un momento, de repente preguntó, ¿todavía quieres matarme? Su tono era serio, así que pensé un poco y también respondí con seriedad, no, ya no vale la pena. Capítulo 07. Leo se negó a aceptar el divorcio. No tenía nada que ver con el amor. Después de tantos años de matrimonio, nuestros intereses estaban demasiado entrelazados. El divorcio sería un gran trastorno para él, tanto financiera como legalmente. La división de bienes incluso afectaría la salida a bolsa de la empresa. Aparte de recuperar su soltería, no habría ningún beneficio para él. Leo era un excelente hombre de negocios. Nunca hacía nada que no le beneficiara. Así que decidió ignorarlo, tal como había ignorado mis rabietas anteriores. Esta vez ignoró mi solicitud, así como el acuerdo de divorcio y los documentos de división de bienes enviados por mi abogado. No tenía intención de seguir discutiendo con él. Simplemente le pedí a mi abogado que le dijera a Leo que, si no aceptaba un divorcio amistoso, lo demandaría. Luego empaqué mis cosas y me fui de Beijing. Justo antes de que despegara el avión, recibí un mensaje de Leo. Miranda, sabes que este es el momento más crítico para la salida a bolsa de la empresa. ¿De verdad tienes que hacer esto ahora? Después de todos estos años, ¿realmente tenemos que terminar así? Pensé por un momento y respondí, sí, tenemos que hacerlo. Capítulo 08. El destino del avión era Islandia, en el punto donde se encuentran el Océano Atlántico y el Ártico. Me alojé en un pequeño pueblo costero donde podía ver el mar simplemente abriendo la ventana. Más al sur, rodeada de verdes praderas, vi la casa roja del gráfico para pruebas de visión. Entonces supe, realmente existía. El viento soplaba, haciendo que las hojas de hierba se balancearan. Era hermoso. Me uní a un grupo turístico. La guía era una mujer asiática que nos llevó con destreza a probar platos locales y visitar sitios históricos. En el grupo había una pareja joven. Estaban siempre juntos, claramente muy enamorados. Una vez vi al chico practicando su discurso de propuesta una y otra vez en privado, al principio torpe, pero ganando confianza con cada intento. Le tomó 3 días. Luego, en el templo romano, rodeado de una lluvia de pétalos de rosa, le propuso matrimonio. Fiona, ¿te casarías conmigo? A pesar de toda la práctica, su voz tembló y se quebró, incluso más que en sus primeros intentos. Torpe, nervioso, pero sincero. Sí, quiero. La chica, con los ojos llenos de lágrimas, aceptó el anillo. En medio de vítores y aplausos, se lanzó a los brazos del chico. Se abrazaron con fuerza, bajo una lluvia de pétalos. Parecía que habían abrazado al mundo entero. En el camino de regreso, el chico fue a empacar sus cosas y la chica se sentó a mi lado. Tocaba con cuidado el anillo en su dedo, apreciándolo, y luego notó la marca de un anillo en mi propio dedo. Parpadeó y me miró. ¿Estuviste casada también? Sí, era naturalmente conversadora, y al saber que había estado casada, su curiosidad aumentó. ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? Acabo de empezar a trabajar. ¿Crees que es demasiado pronto para haber aceptado su propuesta? Era joven. Sus ojos estaban llenos de sueños sobre el futuro, admiración por su prometido y nerviosismo por el matrimonio. Temía elegir a la persona equivocada, tomar el camino equivocado. No como yo, ingenua y decidida, elegí a Leo. Creía que el amor podía superar cualquier obstáculo, pero luego entendí que el amor era la raíz de todas las dificultades. El matrimonio solo me trajo heridas interminables y lágrimas. Mi matrimonio fue, sin duda, un fracaso. Así que no tenía autoridad para darle consejos románticos o discursos motivadores. Simplemente le dije, me casé a los 23 años. Ahora tengo 32 y estoy preparando mi divorcio. Para mí, el matrimonio no tiene que ver con la edad. Si te gusta a alguien, quédate con él. Si no, déjalo. Mantén las cosas puras y simples. Ella escuchó, asintiendo con incertidumbre, y luego preguntó tímidamente, ¿te estás divorciando porque dejaste de amar? Sonreí y asentí. Sí, nos cansamos el uno del otro. Capítulo 09. En el 7º día después de la partida de Miranda, Sandra acababa de terminar su presentación, y Leo fue personalmente a recogerla. En el camino de regreso,
Sandra comenzó a ver videos cortos en su teléfono. Me casé a los 23 años. Ahora tengo 32 y estoy planeando divorciarme. ¿Es porque ya no lo amas? Sí, nos cansamos el uno del otro. Todo el cuerpo de Leo se tensó, y giró la cabeza para mirar. No podía ver el rostro de la mujer que hablaba, pero reconocía esa voz, era Miranda. Dijo que ya no lo amaba. Dijo que estaba cansada de él. Era absurdo, completamente ridículo. La madre de Miranda murió temprano, y su padre falleció hace algunos años. Aparte de él, no tenía a nadie más en este mundo en quien apoyarse. Ella no podía dejarlo. Aunque había mencionado el divorcio más de una vez a lo largo de los años, Leo sabía la verdad. Miranda era la que no podía dejarlo ir. No podía estar sin él. Le importaba más que a nadie tener un hogar propio. El divorcio, las discusiones, todo era solo un truco para llamar su atención. No había manera de que ya no lo amara. Leo intentó convencerse a sí mismo, pero en el fondo, una sensación de inquietud se extendió como una sombra. Desesperado por una confirmación, detuvo el auto al costado del camino, ignorando la mirada confusa de Sandra, y sacó su teléfono para enviarle un mensaje a Miranda, pero cuando abrió el chat, vio que el último mensaje que había enviado, preguntando cuándo volvería a casa, seguía sin respuesta. Al desplazarse hacia arriba, vio sus últimas palabras, que manejara todo a través de su abogado y que no la contactara. Dudó, luego decidió preguntarle dónde estaba, pero su mensaje fue recibido con un signo de exclamación rojo. Miranda lo había bloqueado. Los dedos de Leo temblaron ligeramente. Una sensación de vacío lo envolvió de repente, y justo en ese momento, escuchó a la chica en el video preguntar a Miranda si él volviera ahora, verdaderamente arrepentido y queriendo recuperarte. ¿Lo perdonarías? No. La voz de Miranda era suave pero decidida. Leo apretó el teléfono con fuerza, con la mandíbula tensa. Estaba mintiendo. Miranda estaba mintiendo. No había manera de que no lo perdonara. Ella lo amaba demasiado. Se negó a creer lo contrario. Capítulo 10. El día que regresé a casa, Leo fue personalmente a recogerme. Se veía impecable, alto y atractivo, sosteniendo un gran ramo de rosas. Caminó hacia mí, atrayendo muchas miradas. Miranda, bienvenida de vuelta. No acepté las flores. Frunció ligeramente el ceño, pero luego tomó mi maleta con naturalidad. Amor, deja de hacer berrinches. Sí, me llamó amor. En el pasado, eso habría ablandado mi corazón, pero ahora solo me sentí confundida. No sabía qué estaba tratando de hacer. Cuando abrió la puerta del coche, noté que Sandra estaba sentada dentro. Fruncí el ceño ligeramente. Leo rápidamente explicó, Miranda, sé que sigues molesta porque Sandra arruinó tu cumpleaños. La traje para que te pidiera disculpas. Sandra bajó la mirada, luciendo lastimera. Lo siento, hermana, todo fue mi culpa. Por favor, no te enojes más con Leo. Sí, observé en silencio cómo se desarrollaba el espectáculo. No dije nada. Leo intentó tomar mi mano, pero la aparté. Suspiró, como si estuviera frustrado, e intentó ceder. Si no te gusta ella, terminaré con ella. ¿Está bien? Al escuchar eso, Sandra se puso pálida, mirando a Leo con incredulidad, pero lo rechacé. No hace falta. Las chicas jóvenes tienen sus encantos. Leo se quedó helado. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, un chico joven golpeó la ventana del coche. Cuando me vio, entró sin dudarlo, tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. Hermana, ¿cómo pudiste dejarme atrás? Antes de que pudiera hablar, el rostro de Leo se oscureció mientras miraba fríamente la mano del chico sosteniendo la mía. ¿Quién es este? El chico miró a Leo, luego me miró a mí. ¿Tu exmarido? Asentí. El chico sonrió radiante, irradiando una energía juvenil que casi deslumbraba. Mucho gusto, exmarido. Soy Luis, el nuevo juguete de ella. Su tono era tan tranquilo que resultaba perturbador. Sandra frunció el ceño con disgusto. ¡Qué descarado eres! Luis puso los ojos en blanco. ¿Perdón? ¿No eres tú la amante del exmarido? ¿Y ahora te crees superior? Si alguien aquí debería sentir vergüenza, eres tú. Eres una rompehogares, una desgracia, una vergüenza. Sus palabras golpearon a Sandra como una tormenta. Su rostro se puso pálido, sus ojos se llenaron de lágrimas, y temblaba de ira. Miró a Leo suplicante, esperando que la defendiera como siempre hacía. Pero Leo ni siquiera la miró. Vamos a casa, dijo. Intervine. Llévame a mi apartamento, el lugar donde ahora vivía. Luis había insistido en seguirme al regresar al país, y como no tenía dónde quedarse, se mudó a mi apartamento. Leo apretó con fuerza el volante. Vuelve a casa. Necesito hablar contigo. No era una petición, era una orden. Fruncí el ceño, molesta, pero al ver la expresión de Leo, cedí y asentí. Está bien. Capítulo 11.
Regresé a la mansión. La disposición seguía siendo la misma de cuando me fui, algo desordenada. Después de todo, cuando me fui, me llevé todo lo valioso que pude. Leo abrió la boca para interrogarme de inmediato. ¿Quién es él? Levanté una ceja. Mi amante. ¿No dijiste antes que no podías aceptar un matrimonio abierto? ¿Y ahora te buscas a un chico joven? ¿Te divertiste mucho estos días con él? Leo frunció el ceño. Alzó la vista hacia mí con una sonrisa despreocupada en los labios, pero sus ojos estaban fríos. Lo miré y sonreí. Sí, bastante. Los jóvenes tienen mucha energía. Mi franqueza dejó sin palabras a Leo y su tono sarcástico. Me impacienté un poco. Leo, ¿esto es lo que querías hablar conmigo? Si es así, entonces no voy a perder más tiempo. Es joven, y siempre tiene pesadillas cuando duerme solo. Iré a acompañarlo. Estas palabras deberían sonar familiares para Leo. Después de todo, él solía decírmelo. Leo obviamente también recordó ese momento. Su rostro se volvió extremadamente sombrío, pero en el siguiente segundo, dio un paso hacia mí, mirándome desde arriba y sonriendo. Miranda, rompamos con ellos y empecemos de nuevo. ¿De acuerdo? La persona que amo eres tú. Lo aparté. Levanté la mirada cansada hacia él y dije, no me amas. Solo te sientes herido porque alguien que nunca pensaste que se iría, se fue. Y eso golpeó tu ego. Siempre has sido perfeccionista. Cuando eras niño, si una galleta tenía un pedazo roto, preferías pasar hambre antes que comerla. Ahora, prefieres buscar a una tras otra afuera, pero mantenerme aquí para preservar tu matrimonio perfecto. Después de tantos años, lo conozco mejor que nadie. Conozco su frialdad, conozco su egoísmo. Se cansó de mí, pero no permite que nadie más me tenga. Eso no es amor, es su arrogancia. Leo, estás enfermo. Deberías buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 12. Leo huyó avergonzado, pero al día siguiente, volvió a aparecer frente a mi puerta. Quería llevarme al trabajo y recogerme después. No me negué, como el divorcio aún no se había finalizado. Seguíamos siendo la pareja poderosa y respetable que todos conocían. Leo comenzó a tratarme mejor que nunca, informándome de cada pequeño detalle de su día. Mensaje tras mensaje, no los leí, y mucho menos los respondí. En la empresa, la gente todavía me llamaba señora Leo. Sabían cuál era mi posición, y yo no tenía ningún interés en trabajar de 9 a 5 con suficiente dinero. No tenía la afición de soportar dificultades. Ocupaba un puesto nominal, solo apareciendo en la oficina de vez en cuando. Tenía amigos en la empresa, así que me enteré de Sandra a través de ellos. Esta vez, después de ver a Leo merodear por mi oficina constantemente, una amiga me preguntó si Leo había cambiado de opinión. Me reí. Luego la invité a cenar después del trabajo. Ella aceptó, y le envié un mensaje a Leo para decirle que no viniera a recogerme. Entonces te recojo después. Está bien. Acepté. Capítulo 13. Salí del trabajo con mi amiga, en el estacionamiento subterráneo. Mientras conducía, me dijo, Leo debe haber terminado con Sandra, ¿verdad? Te dije que todavía le importas. Por mucho que le gustara a ella, nunca la mantendría si eso te molestaba. Sonreí. Tal vez. En los últimos días, Sandra había llamado a Leo varias veces. Lo había visto, pero Leo nunca respondió. Incluso cuando le dije, contesta, podría ser algo importante. Leo me miró con una expresión complicada, frustrado y herido. No te importa. Lo miré y negué con la cabeza. No, no me importa. Había dejado de importarme hace mucho tiempo. Aún así, Leo bloqueó el número de Sandra justo delante de mí, como si realmente hubiera cambiado. Durante la cena, mi amiga me preguntó, si ha cambiado. ¿Todavía vas a seguir con el divorcio? No respondí. Miré por la ventana. El cielo estaba oscuro y las calles casi vacías. Un hombre estaba parado bajo una farola. No podía ver su rostro, pero su figura alta era llamativa. Una chica salió corriendo del edificio de apartamentos y se lanzó a sus brazos. El hombre se inclinó y le dio un beso en la esquina del ojo. Un coche pasó junto a ellos. Las luces iluminaron sus rostros. Eran Leo y Sandra. Los observé en silencio por un momento y luego tomé fotos de todo. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Leo. ¿Terminaste? Voy a buscarte. No hace falta. No voy a volver a casa esta noche. Respondió al instante. Está bien. Bajé la mirada. Leo sostenía la mano de Sandra mientras entraban al apartamento. Ambos sonreían. Capítulo 14. A medianoche, me despertó el sonido de mi teléfono. Era Sandra. Me envió una foto. Leo dormía profundamente, con la cabeza apoyada en su pecho. Su pecho estaba cubierto de marcas de besos, sensuales, pegajosas. Ya no quedaba nada de la elegancia fría que solía tener. Tu marido es increíble. Hermana,
Hace tiempo que perdió el interés en ti. ¿Por qué sigues aferrándote a él? Al menos conserva algo de dignidad. Guardé la foto. Pensé un momento y le transferí 50 céntimos. Nota, pago. Sandra enloqueció y me envió un montón de mensajes. No leí ni uno solo. En cambio, reenvié la foto a mi abogado. Prueba de infidelidad. Consigue tanto como puedas. El abogado respondió de inmediato, no te preocupes. Capítulo 15. A la mañana siguiente, cuando bajé las escaleras, Leo ya estaba esperándome en la puerta. Buenos días, Miranda. Se veía radiante, con satisfacción reflejada en sus cejas tras una noche de indulgencia. Me trajo el desayuno, panecillos fritos y leche de soja, mis favoritos de antes. Comí uno o dos distraídamente, respondiendo a sus preguntas con desinterés. Mi indiferencia era evidente. Desde que se hizo poderoso, nadie lo había tratado con un desdén tan descarado. Su expresión se oscureció. Miranda, ¿realmente tienes que tratarme así? Detuvo el coche y me miró, y para mi sorpresa, había un atisbo de resentimiento en sus ojos, como si yo lo hubiera traicionado. Pero al encontrarse con mi mirada calmada e indiferente, no pudo decir nada. Entonces firma los papeles del divorcio. Si no puedes soportarlo, déjalo ir. Mis palabras quedaron flotando en el aire. El rostro de Leo se endureció. Ni lo sueñes. Su tono era firme. Suspiré, recostándome contra el asiento. Parte resignación, parte exasperación. Leo, ¿por qué eres tan patético? Cuando te amaba, me lastimaste. Cuando dejé de amarte, te aferraste a mí. Patético. Eres agotador. Capítulo 16. Leo siguió negándose a firmar los papeles del divorcio. Así que seguimos casados. Pero Leo no dejaba de insistir, demasiado insistente. Sabía que intentaba mantenerme alejada de Luis. Sin embargo, cuando Luis no podía encontrarme, me esperaba fuera de la oficina, aferrándose a mi brazo y quejándose, preguntando si ya no me importaba. Yo sonreía y lo tranquilizaba. Claro que me importas. Bajo las miradas curiosas de los demás, lo despedía, pero al girarme, veía a Leo parado en la entrada, observándome desde lejos. No sabía cuánto había visto, pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue solo de la oficina, como si estuviera molesto, pero no me importó. Hoy llovió. El clima se volvió frío y regresé a casa sola. Apenas llegué, Leo tomó mi mano y me llevó al comedor. ¿No dijiste que querías sopa de cordero del sur de la ciudad? Te la traje. Su mano estaba helada. Lo miré y noté que estaba empapado, con el rostro pálido por el frío. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de esperanza y ansias de complacerme. Tomé un sorbo y dejé la cuchara. Tiene un sabor fuerte. Bébetela tú. Me di la vuelta para irme, pero Leo me agarró de la muñeca. Fui a buscarla especialmente para ti porque dijiste que te gustaba. Me tomó 2 horas encontrar el puesto. Empezó a llover, y el puesto no tenía techo. Así que esperé bajo la lluvia. Pero solo tomaste un sorbo y ni siquiera te preocupaste por mí. Miranda, ¿qué te pasa? Sus dedos temblaban y sus ojos estaban llenos de confusión. No eras así antes. ¿Y qué? Lo miré directamente a los ojos, con la mirada tranquila e inquebrantable. Dejé de quererte hace mucho tiempo. Para mí, ahora eres un extraño. ¿Esperas que me preocupe por un extraño? ¿Te esfuerzas por mí y esperas gratitud? ¿No es eso ridículo? Parecía como si mis palabras hubieran roto algo dentro de él. No puedes no amarme. Ya investigué todo. Luis es solo tu amigo, no hay nada entre ustedes. Solo lo estás usando para ponerme celoso. En el fondo, todavía te importo. Miranda, cariño, tú me amas, ¿verdad? Bajó la mirada hacia mí, con ojos cautelosos y esperanzados, pero noté cómo apretaba las manos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, como si mi respuesta fuera la última gota que definiría su destino. Sonreí y lo corté por completo. Por ahora, solo somos amigos, pero la vida es larga. Eventualmente encontraré a alguien con quien pasarla. Tengo miedo de la soledad. Después de la muerte de mi padre, más que nadie, quería un hogar propio. Así que nunca planeé pasar mi vida sola. Un hombre, una mujer, una pareja, cualquiera serviría. Los ojos de Leo se enrojecieron, y me preguntó, ¿por qué no puedo ser yo? No puede ser. No dudé, ignorando cómo el rostro de Leo se volvió pálido al instante. Sonreí, me di la vuelta y me fui. Nunca miré hacia atrás. Capítulo 17. Sandra vino a buscarme. Trajo un informe de prueba de embarazo. Comparada con la apariencia fría y angelical que tenía cuando la conocí, ahora irradiaba una sofisticación seductora, la marca de una mujer profundamente envuelta en la pasión. Era aún más atractiva. No era de extrañar que Leo no pudiera dejarla ir. ¿Quién estaría dispuesto a renunciar a una flor tan delicada?
Sandra me dijo que estaba embarazada. Dijo que la razón por la que Leo había estado tratándome tan bien últimamente era porque quería que aceptara al niño. Después de todo, yo no podía tener hijos. Al escuchar esto, levanté los ojos para mirarla. ¿Leo te dijo que no puedo tener hijos? ¿Y qué más? Sandra sonrió con burla, su tono impregnado de provocación. Pero Miranda, ¿quién no sabe en nuestro círculo que no puedes tener hijos? Tenía razón. En el tercer año de nuestro matrimonio, tuve un aborto espontáneo a las 3 semanas después de descubrir la infidelidad de Leo. Perdí al bebé durante la discusión, y después de eso, nunca volví a quedar embarazada. Mucha gente especuló que había quedado estéril, murmurando a mis espaldas. Me ofrecieron soluciones, mujeres, promesas, pero tomé un sorbo de mi té de flores, sonriendo con calma sin mostrar un ápice de enfado. No es que no pueda tener hijos, simplemente me niego a tenerlos con él, porque no lo merece. Si tú quieres tener un hijo suyo, ese es tu problema. No me metas a mí en esto. Y sobre el divorcio, estoy lista en cualquier momento. Es él quien se niega, pero sinceramente, ustedes dos se merecen el uno al otro, uno barato, el otro más barato. El rostro de Sandra se puso rojo de ira, y su voz se volvió aguda. Miranda, él me ama, tú solo eres una vieja inútil. Levanté la mano y le arrojé el té de flores a la cara. Luego me puse de pie, mirándola desde arriba, empapada y humillada. Hablé con indiferencia. Si estás tan segura de su amor, entonces apresúrate y convéncelo de firmar los papeles y deja de molestarme. Sandra, estaré esperando tus buenas noticias. Capítulo 18. Qué lástima. Sandra no sirvió para nada. Irrumpió en la casa, anunciando su embarazo a Leo, con el rostro resplandeciente por la ternura de una futura madre. Pero la primera reacción de Leo fue mirarme. Miranda, esto fue un accidente. Cada vez que sus palabras dejaron a Sandra atónita, pero momentos después, reaccionó y se aferró al brazo de Leo. Leo, claramente dijiste que querías tener un hijo conmigo. Dijiste que esperabas que el bebé fuera tan hermoso como yo. ¿Cómo puedes llamarlo un accidente? Esto debería ser el resultado de nuestro amor. Dime que me amas. Dime que estás harto de Miranda. ¿Por qué no te divorcias de ella? ¿Qué puede darte ella? Yo te amo. Vamos a tener un hijo. ¿Por qué no quieres casarte conmigo? La expresión de Leo se volvió fría. Bajó la mirada hacia ella. Deshazte de él. Sandra cubrió instintivamente su vientre, con los ojos llenos de dolor y desesperación. No, no lo haré. Este es nuestro hijo. ¿Cómo puedes ser tan cruel para pedirme que lo aborte? Las chicas siempre se ven hermosas cuando lloran, lamentables y frágiles. Pero los ojos de Leo se posaron en su vientre sin la menor señal de emoción. No lo repetiré. Deshazte de él. Sandra gritó y se tapó los oídos, como si bloquear las palabras pudiera hacerlas desaparecer. Los dos estaban en un enfrentamiento. Eché un vistazo rápido a la cámara oculta y seguí observando el espectáculo con indiferencia. Sandra finalmente colapsó por el agotamiento. Leo hizo que la llevaran al hospital. Lo siento, Miranda, me encargaré de esto, me prometió. Me detuve un momento y luego sonreí. No te molestes, no me importa. Las palabras cayeron. El silencio llenó la habitación. Leo me miró, sus ojos oscuros girando como un pozo de tinta, pero en las esquinas se veían rastros frágiles de rojo. ¿No te importa? Parecía completamente herido por mi indiferencia. Lo miré fijamente. No fue hasta que agarró instintivamente mi muñeca que noté lo mucho que le temblaban los dedos. ¿Cómo puedes no importarte? Se supone que debes estar molesta. Lloras tan fácilmente. ¿Por qué no estás llorando ahora? Miranda, cariño, por favor, no me mires así. Había un tono de súplica en su voz. En ese momento, parecía patético, reducido a rogar por mi compasión. Pero todo lo que sentí fue asco, por él y por la suciedad que representaba. ¿Debería importarme? Nos estamos divorciando. Con quien tengas hijos y cuántos. Ya no tienen nada que ver conmigo. Leo, de verdad ya no te amo. Al ver su figura tambalearse, al borde del colapso, sonreí. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Terminemos esto con dignidad. Firma los papeles. Capítulo 19. Leo finalmente firmó los papeles. No tuvo otra opción. Sandra había revelado su embarazo a los medios, convirtiendo su escándalo en un espectáculo público. El mercado de valores se tambaleó. Los accionistas estaban insatisfechos. Leo no quería que lo demandara. Y con su aventura expuesta, mi abogado consiguió el acuerdo máximo. El 70% de todos los bienes. El abogado me dijo, técnicamente, fue el 60%. El 10% extra fue una oferta voluntaria del señor Leo. Sonreí y lo acepté sin dudar. El día que salí de la oficina del registro civil, llovía. Tal vez tengo alguna conexión con los días lluviosos. Todos los eventos importantes de mi vida ocurrieron en días de lluvia.
el día que nos comprometimos, el día de nuestra boda, el día que Leo me engañó por primera vez, el día que decidí irme, y ahora, el día de nuestro divorcio, bajo la llovizna. Leo estaba a mi lado y dijo suavemente, déjame llevarte. Negué con la cabeza, no hace falta. Alguien vendrá a recogerme. Justo después de hablar, Luis apareció con un paraguas. Hermana, ya estoy aquí. Hace frío, ponte un abrigo. Ya te estás resfriando. Se preocupó por mí, colocándome una chaqueta sobre los hombros. La acepté sin dudarlo. Luego, me metí bajo su paraguas, y justo en ese momento, la lluvia se detuvo. Miré hacia arriba. El sol rompió entre las nubes, disipando la oscuridad. Su luz cayó suavemente, calentando el frío dejado por la lluvia. Sonreí, me giré, y saludé a Leo. Adiós. La lluvia había terminado. Adiós. A las sombras. Epílogo, arrepentimiento. Inútil. El día del divorcio. Leo se quedó allí, observando a Miranda alejarse bajo un paraguas con otro hombre. Todavía podía oír al chico charlando y la risa resignada de Miranda, pero sus ojos brillaban con una ligereza genuina, una tranquilidad que no había visto en ella durante mucho tiempo. Siempre supo que Luis no era el amante de Miranda. Ella no era capaz de eso. Una vez lo intentó, buscando a un chico y actuando de forma cercana con él, pero cuando Leo vio la cara del chico, no se preocupó, porque el chico se parecía a él. Ella no podía dejarlo ir, así que nunca daría ese paso de verdad. Efectivamente, ese ridículo intento terminó en menos de un mes. Miranda nunca volvió a cruzar la línea. Una noche, borracho, Leo le contó esto a un amigo. El amigo se quedó helado. Luego se rió. Tal vez ella no te ama. Tal vez simplemente no es tan patética como tú. Leo, vas a perder a Miranda así. Y cuando llegue ese día, no digas que no te lo advertí. ¿Qué había dicho entonces? Leo pensó por un momento antes de recordarlo. Se había reído con confianza y dijo, imposible. Ella nunca me dejará. Pensaba que ya no amaba a Miranda. Después de tantos años, estaba seguro de que estaba cansado de ella. Pero ahora, viendo cómo Miranda desaparecía en la distancia, su pecho sentía como si se rasgara, como si hubiera perdido lo más importante de su vida. Por un momento, quiso correr tras ella, pero cuando dio el primer paso, se detuvo. Sabía, Miranda no volvería. Ella se lo había dicho una vez, si te gusta, quédate. Si no te gusta, vete. Leo, ya no te amo, es hora de separarnos. Ella nunca mintió, simplemente ya no lo amaba, nunca más. Su vida futura sería como un cielo despejado después de la lluvia, radiante y brillante, y él permanecería de pie bajo la lluvia por el resto de su vida, pero a nadie le importaba, ya nadie le importaba.